voy a requerir de moléculas de acetil-CoA para esta vía de síntesis. Al igual que, ¿se acuerdan? Decíamos para sintetizar ácidos grasos, ¿se acuerdan? También usaban acetil-CoA. Entonces también voy a usar esas mismas moléculas de acetil-CoA que vienen de la glicólisis, porque esta situación sí se da cuando tengo suficiente energía, más no cuando me falta energía, ¿verdad? Porque tendré que más bien utilizar esas moléculas de acetil-CoA para obtener energía. Voy a utilizar además NADPH, igualmente como agente reductor NADPH. De allí pueden salir. Y además se da en dos partes de la célula, citosol y retículo endoplasmático. Sí, ya está estudiando ahora para el examen, ¿no? De líquidos. Ya su compañera también mencionó que el hígado era el que más colesterol sintetizar, ¿no? Pero les decía, no, eso no deja de que otros tejidos también lo puedan realizar. Bien. Para biosintetizar colesterol tengo que ver todas estas vías. Varios pasos voy a requerir. Es una molécula de 27 carbonos y el acetil-CoA solo tiene 2 carbonos, ¿no? Entonces, lo primero que voy a ver es sintetizar mevalonato. Acuérdense de eso, mevalonato. Después formo unidades isoprenoides activas, se llaman. Luego se condensan esas unidades isoprenoides para formar el cualeno, y en el cualeno ya está como que tomando la forma de lo que han visto hace rato, como es esa molécula de colesterol. Por lo tanto, se tiene que ciclar para dar esa forma de colesterol, y finalmente hay pérdida de 3 carbonos porque les cuento que el anocerol tiene 30 y el colesterol solo 27, por lo tanto recién con la pérdida de esos 3 carbonos llego a formar colesterol. ¿Ven? La síntesis del mevalonato primero es lo que vamos a ver. En esta vía de síntesis del mevalonato voy a ver un poco muy parecido a lo que hemos visto en la cetogénesis. Recuerda que la cetogénesis empieza uniendo moléculas de acetil-CoA. También acá se va a ver lo mismo. Condensación de 2 moléculas de acetil-CoA para formar acetoacetil-CoA. Solo que en la otra llegó a formar acetoacetato, ¿no? Que es el primer cuerpo cetónico formado. Acá también sigue la unión con otra molécula de acetil-CoA, pero mediante esta enzima, hidroximetilglutariil-CoA sintasa, que también la utilizo en la cetogénesis. Bueno, esta enzima me da lugar a la formación de este primer compuesto, beta-hidroxibeta-metilglutariil-CoA, que luego se reduce mediante la enzima hidroximetilglutariil-CoA reductasa para formar mevalonato. Esta enzima es importante porque justamente sobre la hidroximetilglutariil-CoA reductasa es que se regula la síntesis endógena de colesterol. Sobre esta enzima van a actuar los fármacos que se utilizan para regular el colesterol, ¿no? Y justamente inhiben a esta enzima, a la hidroximetilglutariil-CoA reductasa. Si se inhibe esta enzima, no voy a formar mevalonato. Y si no formo mevalonato, finalmente no formaré colesterol, ¿no? Dentro de los fármacos utilizados para inhibir a la hidroximetilglutariil-CoA reductasa se encuentran la familia de las estatinas. De repente, ahí está, atorvastatina, de repente tienen algún familiar que toma esto, ¿no? Atorvastatina, simvastatina, lovastatina, son de la familia de las estatinas que inhiben la hidroximetilglutariil-CoA reductasa. Bien. Y acá se utilizan 2 NADPH que les dije, voy a requerir para esta vía de síntesis NADPH. Bueno, a ver, nos dice acá que la síntesis de acetoacetil-CoA se lleva en el citosol, porque, claro, he dicho que la síntesis de colesterol se da en el citosol y también en el retículo endoplasmático. Esta parte se está en el citosol. Bien,
Y la hidroximetilglutaricoa sintasa es citosólica, esa es la que vimos hace un momentito, ¿no? Que formaba el hidroximetilglutaricoa y que luego se reducía con la reductasa. Esa enzima es citosólica, pero también en la vía de síntesis de cuerpos cetónicos también participa esta enzima, pero esa enzima ya es mitocondrial, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a pasar ahora. El siguiente punto es, una vez formado el mevalonato, que es lo que tengo acá, es formar las unidades isoprenoides activas. ¿Qué cosa es eso? No es otra cosa que es el mevalonato fosforilado. Al fosforilarse se vuelve activo. Entonces va a haber tres fosforilaciones, si ven, 3 veces va a fosforilarse. Por acá están entrando un grupo fosfato de un ATP mediante una sinasa, ¿no? Mevalonato sinasa. Otro ATP, voy a introducir un grupo fosfato en este extremo mediante otra sinasa, la fosfomevalonato sinasa. Y luego la pirofosfomevalonato sinasa introduce un nuevo grupo fosfato en este OH. Ya ingresó. Y este compuesto formado es el 5-fosfo-5-pirofosfomevalonato, el cual se va a descarboxilar este extremo, que tiene un grupo carboxilo, va a salir como CO2 y además va a salir este grupo fosfato. ¿Ok? Se desplaza. Y me queda este primer compuesto, que vendría a ser esa unidad isoprenoide activa que la hemos denominado, que es el isopentenil pirofosfato, o acá dice isopentenil difosfato, ¿no? Tiene 2 grupos fosfatos allí y además esta estructura posee 5 átomos de carbono. Bien, he llegado a formar entonces esta unidad isoprenoide activada. Luego sucede lo siguiente. Actúa una isomerasa. ¿Cómo es una isomerasa? Lo que está haciendo acá es cambiar la posición del doble enlace a este otro lado y cambia de estructura a dimetilalil pirofosfato. Entonces tengo isopentenil y tengo dimetilalil. Ambos tienen 5 carbonos en su estructura, por lo que luego se condensan los dos acá. Dimetilalil y isopentenil se unen. Al unirse forman una estructura de 10 carbonos, que es el geranil pirofosfato. Tengo 10 carbonos ya en esa estructura. Entonces lo que sigue es que ese geranil se una a un isopentenil que dije tiene 5 carbonos para formar una estructura de 15 carbonos, que es el parcenil pirofosfato. 15. Si yo uno ese parcenil a otro parcenil que tiene 15, en suma voy a tener 30 átomos de carbono en esta estructura, que es esta. Y esto es catalizado por la escualeno sintasa y que también depende del pH. Fíjense que ese escualeno ya como que lo veo al colesterol abierto, ¿no? Ya está tomando como que forma de lo que va a ser el colesterol, fíjense allí, ese es el escualeno. Que luego dije el escualeno tiene que ciclarse, cerrarse, por lo que voy a requerir primero, previo a esa ciclación, que actúe la escualeno monooxigenasa, también dependiente de pH con ayuda de oxígeno. ¿Para qué? Para formar un epóxido. Acá está, un escualeno epóxido. Y recién puede luego ya ciclarse mediante la óxido escualeno, la nosterol ciclasa. Se cierra ya esa estructura. Acá está, el anosterol ya está cerrado, pero es una estructura que posee ¿cuántos átomos de carbono? 30, ¿verdad? Tiene 30. Derecho los está contando, ¿ok? 30, a ver, pues 30, pero el colesterol dije que tiene 27, por lo que ahora es el anosterol, los contones 30, comprobado. Muy bien, ahora el anosterol dije iba a dar lugar ya
al colesterol, pero para ello tenía que perder 3 carbonos, ¿verdad? Entonces, estos pasos ya se dan en el retículo endoplasmático, ya no es en el citosol, ¿correcto? Entonces, nos dice acá que los grupos metilo del carbono 14 y carbono 4. A ver, ¿dónde está mi carbono 14? Acá está. Y mi carbono 4. Tienen grupos metilos. 1 y acá tiene 2. El carbono 4 tiene 2. Esos se van a eliminar, se van a perder para formar primero 14 desmetilanosterol, que viene a ser esta estructura, y después sinosterol, que vendría a ser esa otra. ¿Cómo se han perdido esos carbonos o esos grupos metilos finalmente? Del anosterol a 14 desmetilanosterol se pierde, con ayuda del NADPH y oxígeno, va a salir por acá, el 14, perdón. Este grupo metil, ese carbono finalmente se está perdiendo como ácido fórmico, está saliendo ahí. Y por este otro lado, estos dos grupos metilos van a salir también con ayuda de oxígeno como dos dióxidos de carbono. Se van a eliminar. Sinosterol, ya nos cansamos, nos aburrimos. Sinosterol ahora debe formar el 1,24 colestandiol, colestandigenol, mediante una isomerasa. ¿Qué está cambiando? Los dobles enlaces hasta llegar a demosterol. El doble enlace que estaba, a ver, acá, en esta posición, ahora se encuentra en 5,5, ¿no? Estaba en 8,9 al inicio, ahora está en 5,5. Y la reductasa finalmente reduce este doble enlace a un simple enlace para convertirse en molécula de colesterol, que ya los tiene derecha ahí enumerados para que vean que son 27 átomos de carbono. Muy bien. Antiguamente existía este fármaco, el triparanol, que inhibía esta reductasa. Este último paso, ¿no? Si se reducía ese último paso, tampoco podía sintetizar colesterol. Entonces es un fármaco utilizado también para regular los niveles de colesterol en personas con hipercolesterolemia. Pero bueno, ya se retiró del mercado porque tenía efectos teratogénicos y ya no se utiliza. Bien, ¿qué factores van a condicionar para que aumente mis niveles de colesterol y o para que disminuyan también mis niveles de colesterol? Bien, los factores que incrementan la concentración de colesterol libre van a ser los siguientes. Primero, la biosíntesis de nuevo, de hecho, ¿no? La biosíntesis de nuevo aumentará los niveles de colesterol. La hidrólisis, dice, de los ésteres de colesterol intracelular forma colesterol éster hidrolasa. ¿Se acuerdan? Que el colesterol se tenía que hidrolizar para que se separe del ácido graso. Entonces, si actúa la colesterol éster o coesterasa, decíamos acá, dice éster hidrolasa, va a liberar, entonces el colesterol quedará libre, aumentará mis niveles de colesterol. El aporte dietético es otro factor que va a condicionar que aumente mis niveles de colesterol, ¿correcto? Y lo que ahora vamos a ver es que también la captación de la lipoproteína de baja densidad, LDL, mediada por receptores, dice acá, regulación al alza de los receptores del LDL. El LDL es una lipoproteína, sabemos, ¿no? Que lleva gran cantidad de colesterol a centros seguidos. Entonces, existe un receptor para la LDL a nivel de membrana celular que permite captar esa lipoproteína, endosarla, ingresarla dentro de la célula y destruirla para liberar también y obtener colesterol a partir de ella. ¿Y qué factores reducen más bien el colesterol? Primero, la inhibición de la síntesis de novo, ¿ok? Que no se sintetice más en el organismo. La regulación a la baja del colesterol LDL, es que acabo de decir, ¿no? Que del LDL puedo tener también. Entonces, si no se sintetiza ese receptor de la LDL, entonces ya no voy a poder obtener colesterol a partir de la LDL. Esterificación del colesterol por la ACAT, ¿no? La CoA colesterol acetiltransferasa, también me disminuirá el colesterol libre al esterificarse. Luego, la ascensión del colesterol de las células a las lipoproteínas de alta densidad, ¿no? La HDL, que sabemos que esta lleva, lo regresa ese colesterol. Y finalmente, la conversión del colesterol a ácidos
ideales como hormonas esteroideas, sí, que también me van a ayudar a disminuir esos niveles de colesterol. Bien, cuando les hablaba que de la LDL puedo obtener también colesterol, el proceso se va a dar de la siguiente manera. Va a existir un receptor para las LDL a nivel de membrana celular que va a reconocer a la LDL, y por un proceso de endocitosis, por acá también tiene que haber una proteína que es la gliadina que recubre ese receptor. Entra por un proceso de endocitosis, entra a la célula, y allí a nivel lisosómico va a destruir esta molécula de lipoproteína en todos sus componentes, ¿no? Dentro de ellos voy a tener el colesterol, ese colesterol se va a liberar y o de allí es que voy a obtener más colesterol también, ¿correcto? Entonces, respecto a la regulación ahora de ese colesterol, ¿cuándo se va a sintetizar más colesterol? ¿Cuándo se debe inhibir? Primero tenemos que decir que hay una proteína que se llama, esta de acá, proteína 2 de unión a elementos reguladores de esteroles, se llama la SRBP2, ¿correcto? Que se encuentra a nivel del retículo endoplasmático. Ser una proteína tiene un extremo N terminal y un extremo carboxil terminal. Entonces, normalmente, para que se dé esta síntesis, debe migrar esa proteína al aparato de Golgi para que allí se hidrolice esa proteína y su extremo N terminal estimule la producción a nivel nuclear de los receptores del LDL y además la síntesis de la enzima hidroximetilglutarico-A reductasa. Las dos sé que voy a necesitar para obtener colesterol, ¿no? La reductasa, a partir de moléculas de acetil-CoA, puedo llegar a formar colesterol, o los receptores me sirven para reconocer a la LDL, imaginarla y obtener también colesterol a partir de eso. Entonces, sintetizaré colesterol. Y lo contrario, si no necesito que se sintetice más colesterol porque hay mucho, porque hay suficiente en mi organismo, entonces este proceso se debe inhibir. Lo que hace es que estos altos niveles de colesterol inhiban este proceso y por lo tanto no migre esta proteína hacia el aparato de Golgi para que se dé todo el proceso que he mencionado. ¿Bien? También la regulación se va a dar a través de las hormonas liberadas. En esta situación de síntesis de colesterol, ¿cuál será la hormona que voy a secretar? Cortisol. Cortisol, dice Marco. La insulina. Porque yo les dije hace rato, voy a usar moléculas de acetil-CoA, ¿no? En situaciones en las cuales tenga suficiente energía, ¿no? Porque de ahí voy a tomar para ir a sintetizar. Entonces tendrá que ser la insulina, estados postprandiales. La insulina secretada activa la hidroximetilglutarico-A reductasa y esta, pues, da lugar a la formación de mevalonato que ya lo hemos visto, ¿no? Por lo tanto, sintetizaré colesterol. En cambio, en situaciones de ayuno, de inanición, la hormona que secreto, glucagón, ¿no? Cortisol, más bien van a inhibir a la reductasa. De tal manera que en estas situaciones, por supuesto, tengo que usar esas moléculas de acetil-CoA para formar energía más bien, ¿no? Entonces ya no formaré colesterol, por lo tanto. Bien, ¿qué más puede suceder acá? Que esos niveles altos de colesterol a su vez, por retroalimentación, inhiban a la reductasa también. Ya tengo suficiente, ya no sintetizas más, ¿no? Entonces se inhibe. Además, estas altas concentraciones de colesterol promueven o activan a la ACAT para que se esterifique el colesterol y disminuye, por lo tanto, el colesterol libre de esa manera. Y también dijimos de que yo puedo obtener colesterol a partir de LDL, pues se debe sintetizar ese receptor y el proceso de edad. Pero también cuando las cantidades de colesterol aumentan, también inhibirán esta vía de obtención a partir de la LDL. Cuando hablamos de que las hormonas se encargan de regular
esta vía de síntesis, ¿cómo lo hace? Eso lo vamos a ver acá. Hemos dicho de que en estados postprandiales la insulina es secretada y esta más bien debe activar a la enzima, ¿cierto? A la hidroximetilglutarico-A reductasa. La enzima en su estado desfosforilado es activa y en su estado fosforilado, por supuesto, se inactiva. Entonces acá la insulina, al ser secretada, activa a una fosfatasa para que desfosforile a la reductasa y la vuelva activa. Y lo contrario, en el glucagón. En este caso, el glucagón lo que va a hacer es que va a activar a esta proteína sinasa AMP activa. Primero se debe fosforilar para que esté activa y quien la fosforila a su vez va a ser la proteína sinasa AMP activa, que por una fosforilación, por eso es que voy a requerir ATP para fosforilarla y volverla activa. Ya se complicó el chip y luego activa esta enzima, a su vez, es una sinasa, va a fosforilar también a la reductasa con ayuda de ATP. Son fosforilaciones que van a suceder nada más, entonces se vuelve inactiva, ¿no? Ya no formaré colesterol por lo tanto. Bien, para que se elimine el colesterol de nuestro organismo, no hay una forma de metabolizar como se hizo de repente de la glucosa, ¿no? Que termine en CO2 y agua. Acá no. Acá hemos dicho que para eliminar el colesterol se tendrá que convertir en otros compuestos. Compuestos que Marco nos decía, no. Leche nos decía, no. Hormonas esteroideas. Que sales biliares nos decía la señorita Borja. Voy a tener que convertir en estos productos, en estos compuestos que finalmente tendrán función en nuestro organismo. Y o también puedo perder colesterol tal cual, como colesterol, ¿no? A través del intestino y en las heces. Se va a perder también. Muy bien. Entonces, lo que nos toca ahora es ver cómo ese colesterol termina transformándose en sales biliares, porque les he dicho que la otra clase lo hará el doctor Vidal, va a ser hormonas esteroideas. Bien, son dos ácidos biliares los que existen. Dos ácidos biliares, ácido fólico y ácido queno-desoxicólico. No se me duerman, ya todos se me durmieron por atrás. Despierten, despierten, despierten. A ver, voy a decir nombres. Dos ácidos biliares, además, se van a conjugar con aminoácidos y formar los denominados ácidos biliares primarios. Y luego estos se metabolizan a ácidos biliares secundarios. ¿Bien? A ver, esta es mi molécula de colesterol que va a dar lugar a la formación de ácidos biliares, que son estructuras que tienen 24 átomos de carbono. Eso quiere decir que van a perder 3 carbonos. ¿Ok? Ya se aburrió, ya no quiero. Ácido cólico entonces y ácido desoxicólico que luego se conjugan con la glicina y con la taurina y en mayor proporción con la glicina. Dando lugar además dije a ácidos biliares primarios, estos dará en el hígado, y ácidos biliares secundarios y esto se forma en índice. Ácidos biliares primarios son el ácido cólico que se conjugó con la glicina, que forma el glicocólico, y o con la taurina, que forma el taurocólico. Igual, el queno-desoxicólico, si se conjugó con glicina, forma el glico-queno-desoxicólico, y o con la taurina, el tauro-queno-desoxicólico. 4. Bien. Estos 4, al ser descargados conjuntamente con la bilis en el intestino, las enzimas bacterianas se encargan de metabolizar. De estos 2 terminan en este ácido biliar secundario el deoxicólico. Y de estos 2 termina en el ácido biliar secundario litocólico. ¿Ok? A ver.
Entonces, ¿qué requiero para sintetizar este ácido biliar a partir de colesterol? Requiero de una primera enzima que es la 7-alfa hidroxilasa, dependiente además de vitamina C y NADPH. ¿Ok? Se va a hidroxidar, ¿no? Por la enzima sé que se va a hidroxidar y además sé que la hidroxilación es en el carbono número 7. Se ha formado el 7-hidroxicolesterol. Nada más. Bien. Sobre esta enzima justamente se da la regulación de la síntesis de estos ácidos biliares. Cuando ya hay mucha formación de ácidos biliares, ese aumento de ácidos biliares va a inhibir esta enzima 7-alfa hidroxilasa para que no se sintetice más. Y o también será activada por aumento de niveles de colesterol para que promueva más bien su síntesis. Como es una enzima dependiente de vitamina C, la deficiencia de vitamina C también va a impedir que pueda actuar y se puedan formar esos ácidos biliares. Ok, he formado el 7-hidroxicolesterol. ¿Cómo llega a ácido cólico? ¿Cómo llega a queno-desoxirribonucleico? Por la pérdida de 3 carbonos. ¿Se acuerdan qué compuesto conocen que tiene 3 carbonos cuando vimos ácidos grasos? Acetil 2. ¿Y cuánto? Propionil. ¿Se acuerdan del propionil? Van a dar examen. ¿Ok? En la oxidación de ácidos grasos impares se forma el propionil. Acá también voy a formar un propionil OA. Y justamente, fíjense, para la vía de síntesis de ácido cólico requiero de esta enzima 12-alfa hidroxilasa. Para la otra no, para el queno-desoxirribonucleico no requiero enzima, pero en ambos voy a observar la pérdida de 3 carbonos de esta estructura que salen de acá. Salen 3 carbonos como propionil OA, unidad coenzima, por eso requiero 2 coenzimas A. ¿Y qué más? La diferencia es que en este lado, para formar ácido cólico, voy a hidroxilar en el carbono 12 mediante esta 12 hidroxilasa, que es lo que tengo acá. No tenía el carbono 12 hidroxilado, ahora lo tengo. Acá no, acá simplemente se perdió el propionil, los 3 carbonos como propionil OA y ya se formó el queno-desoxirribonucleico. Por este otro lado, sí hay una hidroxilación. Es la única diferencia entonces. Formado el ácido cólico y formado el queno-desoxirribonucleico, ahora dije que se tienen que conjugar, ¿cierto? Que se conjugan con 2 aminoácidos, glicina en mayor proporción que la taurina. Entonces, el ácido cólico, unido a la coenzima A, para ese rato se requerían 2 coenzimas, una que se iba con el propionil y el otro que se va con el ácido cólico. Por eso quedó como coli-CoA. Coli-CoA, ácido cólico activado, recibe la taurina para que entre acá donde está la coenzima, ingresó. Y por este otro lado recibe la glicina, que también desplaza la coenzima. Y ahí entra. Entonces tengo glicocólico y taurocólico, ácidos biliares primarios. Lo mismo va a suceder acá con el queno-desoxirribonucleico, que desplazan a la coenzima A y ahí ingresa la glicina o la taurina. Y formo glicocólico o glucoqueno-desoxirribonucleico, perdón, y tauroqueno-desoxirribonucleico. Luego esos ácidos biliares decíamos de que van a llegar al intestino, ¿verdad? Y que ahí tienen que metabolizarse a través de las bacterias intestinales. ¿Qué hacen en las bacterias intestinales? Producen una desconjugación y una 7-alfa deshidroxilación. Bien. Y dan lugar a 2 ácidos biliares secundarios que les dije: ácido desoxicólico, que derivan de los conjugados del ácido cólico, y el ácido litocólico, que derivan de los conjugados del queno-desoxicólico. Entonces, acá
del colesterol es formado, los ácidos biliares primarios, conjuntamente con la bilis, van a salir al intestino, las bacterias intestinales desconjugan y deshidroxilan, forman los ácidos biliares secundarios, y luego estos, en gran proporción, son recapturados y regresan hacia el hígado a través de circulación corporal. Y por acá hay una cantidad de todas maneras que se pierde de estos ácidos biliares, por lo que toca sintetizar más, ¿no? Para que haya una cantidad siempre adecuada, y ahí tendré que utilizar colesterol para hacer esa vía de síntesis. Entonces, cuando hablamos de que estos ácidos biliares primarios se van a convertir en secundarios, esto es lo que voy a realizar. Acá ya tengo el ácido biliar primario, el conjugado con la taurina, el taurocólico, y este es el glicocólico. Ambos, he dicho, cuando se metabolizan, se convierten en el mismo ácido biliar secundario, el desoxicólico. ¿Por qué terminan en un mismo compuesto? Porque ambos se desconjugan, o sea, sale la taurina, sale la glicina, y lo que queda, además, debe deshidroxilarse en el carbono 7. Acá en el 7 tiene OH y va a salir, acá ya no lo tiene. Por eso terminan ambos en lo mismo, ¿no? En la misma estructura, en desoxicólico. Lo mismo sucede con el queno desoxicólico o los conjugados del queno desoxicólico. Se desconjuga, salen los aminoácidos y luego también se deshidroxila el carbono 7 y terminan en esta estructura, en el hito cólico. Entonces, pregunta que ya fija, que van a responder en el examen: ¿cuáles son los ácidos biliares secundarios? O quién sabe que se les puede preguntar, ¿no? Les decía de que formados los ácidos biliares y descargados y en el intestino, una parte se pierde, otra mayor cantidad se reabsorbe, ¿no? Y regresa al hígado. Y estamos en este constante ciclo. De tal manera que si hay pérdidas, pues tendré que tomar más colesterol para sintetizar. Y también había mencionado que el colesterol pues se perdía tal cual, ¿no? Una cantidad normalmente al día, según esta bibliografía, 0,6 gramos. Bien. Terminamos acá. Un poco en esta gráfica encontré de que si yo consumo, sintetizo al día 800 miligramos al día de colesterol y yo ingiero en la dieta 300 miligramos de colesterol, también hay una pérdida similar de la cantidad de que yo ingiero a lo que excreto, y que debe estar en esa misma proporción. Muy bien, terminamos la clase del día.